Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Espero que estén súper bien. Bueno, como se habrán dado cuenta, como estamos hablando del libro Transforma las heridas de tu infancia, el día de ayer les compartí una recapitulación, un recordatorio sobre la herida de rechazo. Para saber qué es lo que tenemos que transformar, tenemos que conocer esas heridas y ver con cuál nos identificamos. Hoy vamos a hablar de la herida de abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo en la infancia. Abandonamos a un niño, a un anciano, a un enfermo, pero no abandonamos a un adulto capaz y lleno de recursos. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad y permanecen ausentes en este proceso fundamental en un niño, lo abandonan. Un niño necesita padres que lo provean de todo lo necesario para crecer. Elegir ser padre es dar todo. Alimentar y formar a un ser que estará desprovisto y será formado en lo que como padre puedas dar. En muchos casos el tema de la paternidad es inconsciente. Solemos reproducirnos como animalitos, con poca conciencia real de la responsabilidad de educar y formar a un nuevo ser. Lo hacemos como por instinto, porque es lo que toca, por la pareja y por muchas razones lejanas a sentirnos listos para dar, amar, enseñar y acompañar a un nuevo ser. No hay un libro que nos enseñe cómo ser papás. Sí, yo sé que me van a decir en los comentarios, ay, es que hay un montón de libros y todo, pero ustedes saben que esos son simplemente como guías y que todos los niños son un mundo, cada niño, cada ser humano es diferente. Entonces, gran parte, ya nos lo decía en el primer capítulo, gran parte de los errores que cometen nuestros padres fue por desconocimiento. Entonces, la mamá que se casó, la mujer que se casó y que le dijeron, bueno, ya está casada, tenga pues hijos, porque pues un hogar sin hijos no es un hogar. Entonces ella tenía sus hijos, pero pues ella tenía también sus cosas sin resolver. Entonces, bueno, el señor que se casó y le dicen, ay, y apenas tienen 2 hijos, ¿y por qué no tienen más? ¿Por qué no tienen el tercero? Ay, no, sí, para que la sociedad nos vea bien, tengamos más hijos. Pero a veces son papás que todavía tienen sus heridas, son seres humanos que no se reproducen, no tienen hijos desde la conciencia de yo asumo la responsabilidad que va más allá de techo y comida y salud, que es una responsabilidad de darle una estabilidad emocional, de guiarlo, de acompañarlo y de estar en todo su proceso. Una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esa ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Abandonamos cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño sienta protección y afecto de un adulto. Abandonamos cuando somos padres niños, no damos protección y estructura a los pequeños. Abandonamos cuando no le damos tiempo para jugar, acariciar, mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje. Abandonamos cuando no les ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran. En ocasiones sucede algo. Sucede que si, por ejemplo, uno de nuestros padres fue criado de una manera muy estricta, no le dejaban hacer nada, no le dejaban jugar, no le dejaban salir, opta por decir, yo no voy a reproducir eso, yo no voy a repetir eso pues con mis hijos. Entonces me voy hacia el extremo. Como a mí me regañaban por todo, yo no lo voy a regañar por nada. Como a mí me decían que todo estaba mal, yo no le voy a decir que nada está mal. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente nuestra misión, si tenemos hijos, es no repetir lo que hicieron mal nuestros padres con nosotros, pero tener cuidado, porque, bueno, eso es como un dicho de acá, o sea, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No doy mucho, pues, así desbocado, haga lo que quiera, ni tampoco estoy allí presionando. Pero es muy importante entender que como padres tenemos que guiar y enseñarle, acompañarlo a construir su personalidad, pero también hay que darle unos límites, unas bases y una estructura.
Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y que debemos darles afecto, sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. Abandonamos cuando queremos que el niño actúe, piense y entienda y vea el mundo como un adulto. Allí lo estamos abandonando porque el niño no ve las cosas igual que nosotros. Le pedimos a un niño que sea maduro, que no llore tanto, que se comporte bien, que mire lo que van a decir de él, cuando esos son un montón de limitaciones que tenemos los adultos. Allí lo estamos abandonando y lo estamos rechazando. Muchos crecimos con padres bien intencionados, pero ignorantes de lo que necesitamos. Esto puede generar un dolor de abandono en nosotros e incapacitarnos para crecer y alcanzar la autonomía. ¿Cómo es la personalidad de una persona que tiene la herida de abandono? Un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. La ausencia de los padres siembra un vacío muy fuerte en su interior y una posición de víctima. Es un niño de mirada triste, desprotegido e incapaz de hacerse cargo de sí. El niño se quedó atrapado en su cuerpo de adulto, con todas sus necesidades inconclusas. Hoy se ve claramente en su mirada, en sus sentimientos de tristeza y en su visión de víctima de la vida. La persona que tiene herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del malquerido, el que todo es interpretado y traducido desde la óptica de ese niño solo, que no fue valorado ni importante para sus padres. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego y dependencia. Siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensa, ni poner límites, hace todo menos caer en el riesgo de ser abandonado de nuevo. La persona que tiene herida de abandono tiene un miedo muy marcado. ¿Ustedes cuál creen que es? Tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad. Las personas que representan una autoridad como jefe, líder, sacerdote, etc., lo hacen temeroso, con dificultad para relacionarse como adulto. Suele depender mucho de sus relaciones y no sabe cerrar ciclos. Terminar y despedir son actos que lo conducen a un dolor primario que vive como niño, no como adulto. Son experiencias de mucho dolor porque pierde toda la fuerza y depende profundamente de sus apegos. Entonces, cuando las relaciones terminan, pasa por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. El miedo profundo de esta herida es a ser abandonado de nuevo. Entonces, cada vez que alguien le abandona, siente como si el mundo se fuera a acabar. O sea, lo peor del mundo. Se acabó una relación y la persona dice, ya el mundo ya se acabó, de acá lo que sigue es monte. Pero es porque uno dirá, bueno, pero es que, ¿por qué reacciona así? Las relaciones se acaban todos los días, hay que seguir. Bueno, está bien que es difícil, pero tranquilo, porque es que ahí no está reaccionando el adulto. Ahí no es el adulto el que está diciendo, oh, la relación se acabó, porque es que esta era una persona infiel, una persona irrespetuosa y pues al fin alguien me hizo el favor de llevársela de mi vida. No, era infiel, era irrespetuoso, pero estaba a mi lado, no me había abandonado. Entonces, este miedo profundo al abandono le hace permitir un montón de situaciones y aceptar y aguantar un montón de comportamientos que uno desde afuera le dice a la persona, venga, pero sepárese, pero aléjese de allí, pero mire que en ese trabajo le están pagando la mitad de un sueldo y lo tienen haciendo 4 cosas. No, porque mi jefe me dice que yo soy el mejor o la mejor trabajadora, pero mire que en esa relación le respetan, mire que allí no le permiten ser usted. No, él va a cambiar, ella va a cambiar, yo lo sé, ella me lo dijo.
Entonces son muy propensos, las personas que tienen la herida de abandono, son muy propensas a caer en relaciones tóxicas, en relaciones con personas que les humillen, en relaciones con personas que no los respeten, que no reconozcan su valor y se quedan allí aguantando. Y no se quedan aguantando muchas veces desde el amor. No es el amor lo que los tiene allí, no, es su herida de abandono activa que está allí diciendo, no me vayan a dejar. La persona que tiene esta herida activa la máscara del dependiente. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro. Las personas que sienten abandono tienen problemas de pérdida de identidad, se acoplan al otro, son lo que el otro espera, se fusionan con sus hábitos, gustos y ambientes. ¿Quiénes no han tenido una amiga? Yo tuve amigas así, voy a hablar de mujeres porque pues no tuve un amigo hombre así, pero también aplica para los dos. ¿Quiénes no han tenido esa amiga que cambia de personalidad dependiendo del novio que tenga? Que si tiene un novio que, por ejemplo, tiene una forma de vestir, ellas, digamos, se visten siempre de rosado, ejemplo, y conocen un novio que siempre está vestido de verde, ellas empiezan a mimetizar con él. Y uno, ¿pero qué le pasó? Y dependiendo del novio, depende su personalidad. Así, toda su identidad está en relación con el otro. Y cuando eso ya no funciona, no pueden poner punto final y retirarse dignamente. Hay tanto en juego que no saben quiénes son ni cómo vivir la vida sin el otro del cual son parte. Muchas personas con esta herida se victimizan. Esto es algo muy adictivo. El drama de sufrir, llorar por amor, sentirse abandonado y triste. Creen que tienen derecho a sufrir y sentir que los demás deben ayudar, dar y proteger. Demandar y después enojarse con la vida porque continúan abandonados. Eso es un drama muy adictivo. Siempre buscarás sentirte así. Ese es tu derecho, tu vicio, tu necesidad. Salir de la posición de víctima es de las tareas más difíciles para sanar, porque la persona víctima creó supuestos derechos sobre los otros, sus hijos y la vida. Siente que todos tienen una deuda pendiente con ella. La falta de estructura es otro de los grandes retos de esta herida. Una persona que no tuvo límites, disciplina, deberes y obligaciones fue abandonada. Entre las obligaciones de un padre está lograr que su hijo tenga un sistema de disciplina y autoridad que cuando crezca le permita respetar a la autoridad y a veces ser su propia autoridad. Los padres, niños, suelen no tener autoridad o una autoridad muy rígida. En términos de crecimiento, es mejor tener un padre con autoridad rígida porque la disciplina desarrolla una personalidad con capacidad de empezar, terminar, ordenar, tener metas y cumplirlas, permanecer y perseverar. El problema con ese tipo de autoridad es la procedencia de un padre-niño injusto. Lo mejor de todo es la autoridad desde el adulto y con amor. Esa es la combinación perfecta en la educación. También hay padres que no dan estructuras, o sea, que no imponen horarios para nada, que permiten hacer lo que sea porque no hay consecuencias ni deberes. Con padres así, puedes hacer o no la tarea, limpiar o no, comer cuando quieras, lavarte los dientes o no. Hablamos de papás ausentes en su autoridad y estructura. Muchos padres, cuando se dan cuenta que ya como adultos uno va y le dice a su mamá o a su papá, es que yo tengo que sanar porque resulta que yo tengo una herida de abandono. O cuando uno con ellos, digamos, es un poquito como ausente, como que tuviste un papá o una mamá que cuando eras pequeño, pues no te prestaban atención, no eran tiernos contigo, no te escuchaban, no estaban allí cuando te caías, no estaban allí para una tarea y resulta que pues bueno, ellos envejecen, uno va creciendo y te van pidiendo afecto. Entonces tú como que te sientes tenso cuando estás con ellos, como que te abrazan y como que ay ya, como que te exigen como llámeme, preocúpese por mí, usted por qué es así, pero es que yo siempre estuve con usted. Y ustedes empiezan a cuestionar y dicen, bueno, es que es verdad. A ver, mi papá nunca se fue de la casa, siempre estuvo. Mi mamá siempre estuvo allí. Y ellos se lo dicen, pero es que miren todas las madres malas que hay que se van y abandonan a sus hijos y yo nunca los abandoné.
Físicamente no, pero yo les pregunto, a ustedes como mamás y como papás y como hijos, ¿emocionalmente estaban allí? Muchas veces abandonamos emocionalmente a nuestros hijos. Físicamente estamos, pero ¿cuándo los abandonamos emocionalmente? Cuando el niño se cae, el niño está jugando por ahí por la casa y se tropieza y tras, se metió su golpe. Y el niño llora y se raspa y tú en lugar de ir a contener el niño, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasó? Ven, tranquilo, no es el fin del mundo. Tú vas y te paras y le metes un regaño. Mire, quebró el jarrón, vea lo que hizo, esto es un bruto, usted no mira por dónde camina, usted es un estúpido, deje de llorar. Allí estabas, físicamente estabas, pero emocionalmente. Cuando el niño, por ejemplo, no era capaz de hacer una tarea y iba y te preguntaba, mamá, mira, papá, lo que pasa es que no soy capaz de hacer esto. ¿Me puedes, por favor, explicar? Pues, ¿quién es el estudiante aquí, usted o yo? Pues mire, a ver, entonces está perdiendo el tiempo yendo a estudiar, usted tan bruto. Estabas físicamente, pero emocionalmente. Estabas apoyando allí al niño, estabas reforzando su autoestima diciéndole, ok, mira, yo no sé, pero vamos a buscar juntos la manera de hacerlo. Antes no había cómo escribir en los grupos de WhatsApp, que ahora las mamás tienen grupos de WhatsApp en los salones, pero había como una vecinita, algo, o vamos a mirar, vamos a buscar, vamos a investigar juntos cómo lo hacemos. Allí es donde tú emocionalmente estás. Cuando haces todo lo contrario, pues, siento mucho decírtelo, pero sí te abandonaron y sí abandonaste a tus hijos. Muchos padres que trabajan y no se hacen cargo de la disciplina de sus hijos crean pequeños incapacitados para la vida. Crecen sin respeto por la autoridad y sin capacidad de sostener metas y disciplinas. Siempre están a expensas del dinero de papá, sintiendo que lo merecen todo, pero no tienen la capacidad y la estructura. Crecen con todo resuelto y al final están abandonados. Hay dolor y ausencia. Un padre que disciplina nos dice que nos ama. Es otro lenguaje del amor. Un padre así está al pendiente de nosotros. Se toma el tiempo para hablar e imponer consecuencias. Da seguimiento y te asegura que la actitud cambia. Es cierto que educar requiere tiempo y energía. Muchos jóvenes encubren su soledad con indisciplinas, fiestas y poco compromiso. Todo lo que crece requiere disciplina, ser autoridad de mí expresada en cumplir metas, pararse temprano, ponerse límites, hacer una dieta, etcétera, etcétera. Podemos ser muy buenos iniciando cosas, pero después la estructura desarrollada no se sostiene. Esto se podrá mejorar, crecer en ti, en la medida en que logres vencerte y respetes tus límites y disciplinas. Así serás una persona cumplida y capaz de responder por tus retos y propósitos. Esto es un proceso de maduración que lleva su tiempo y requiere mucha atención. A veces tener un jefe, un coach o hasta una pareja disciplinada es muy bueno cuando buscas aprender e integrar esa parte que puede crecer en ti. He observado que algunas personas con la experiencia de abandono en ciertas áreas de su vida son muy disciplinadas, ordenadas y autoexigentes. Esto se debe a que la ausencia de autoridad y estructura, la decisión de su niño interior para tener orden y seguridad, fue ser su propia autoridad. Vivieron el abandono de sus padres como una realidad injusta y adoptaron una personalidad de injusticia y no de abandono. Más adelante hablaremos de la personalidad de injusticia, por si de pronto te sientes identificado con la herida de abandono. Recuerda que es una actitud autoexigente y rígida, que pudo ser tu forma de salir y adaptarte a tu realidad. El abandono es una herida muy común, sobre todo en muchas culturas latinoamericanas, donde no hay autoridad. Los padres suelen ser proveedores o estar presentes, pero desde una posición femenina y no desde una sana autoridad que nos proporcione una estructura amorosa. Esto queda muy claro en el poco orden y respeto por los límites y las estructuras, así como en la poca capacidad de disciplina.
Las heridas también son experiencias colectivas que las culturas vivimos. Los padres son la autoridad, cada uno con su energía. Sanar el abandono implicaría levantarnos de una posición de víctima y dejar de culpar a los gobernantes por lo que no somos. Crecer y ser adultos capaces de comprometerse y ser responsables con lo que generamos, saliendo de posiciones infantiles. ¿Cómo es la personalidad de abandono? En cuanto a las características físicas, nunca son literalmente ni corresponden a un manual. Por cada herida hay un típico patrón físico, pero para cada persona es diferente en la medida que sea más ella. El cuerpo cambia de manera lenta, pero cuando hacemos cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a ese cambio. Todos expresamos lo que somos física, emocional y mentalmente. Cuando nos expresamos desde la personalidad herida, la mayor parte del tiempo será una máscara más arraigada en nosotros la que hable. Nuestro físico será más parecido a las características físicas del patrón de dolor. La persona con herida de abandono lo expresa físicamente con un cuerpo flácido y sin tono muscular. La falta de estructura también se manifiesta a nivel físico con hombros y pechos caídos o con el pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad, ojos tristes como niño que pide protección, semblante desprotegido. Es un físico abandonado y con poca fuerza. Emocionales. La tristeza es la emoción más fuerte. El síndrome del mal querido lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida que no le dio lo que a todos los demás. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda, por ese supuesto derecho de que la vida le debe, porque nunca tuvo lo que necesitaba y fue abandonado. Eso lo hace colérico e irascible, una persona que reacciona con actitudes fuera de control, como los celos frecuentes, los berrinches o modos de ver la vida como problema muy complicado e irresoluble. Con esta herida también se suele pensar que todos, digamos que todo el mundo es injusto, que todos nos debe algo, que si por ejemplo uno de mis padres me abandonó, entonces si él hubiese estado, si ella hubiese estado, si mi mamá hubiese hecho, si hubiese dejado de hacer, para poder sanar esta herida también es importante salirnos del papel de víctima y meternos en la cabeza. Nadie nos debe nada, ya lo que no hicieron, listo. Nadie me debe absolutamente nada. Ahora el único que puede crear su felicidad soy yo. ¿Y qué estoy haciendo por crearla? Emocionalmente también pueden ser personas manipuladoras y expertas en hacer sentir a los otros responsables de ellas. Suele pasar facturas inconscientes por todo lo que hace, generando deudas en las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible porque también así controla. Sus creencias. En cuanto a sus creencias, le cuesta mucho ver su responsabilidad y las realidades como adulto. Cree que todos son responsables menos él, que la vida le debe amor, protección y que alguien le tiene que pagar eso. Necesita a otros para sobrevivir y no logra nada. Piensa que las cosas son difíciles de cambiar y debe aguantar aunque ya esté harto. Cree que debe mutilarse para ser amado, porque todos lo van a abandonar, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. En las tareas de desarrollo inconclusas, acá nos comparte un ejemplo, el ejemplo de Elisa. Elisa es madre soltera. En una relación con un hombre casado quedó embarazada y la abandonó. Es la misma historia de Elisa. Su papá abandonó a su madre cuando ella tenía 3 años. Para ella la presencia masculina no existe y hoy cría a su hija. Es una mujer que trabaja mucho para sacar a su hija adelante, pero no está con ella, pues trabaja todo el día. Su madre se hace cargo de su hija. Pasa los días quejándose por dinero, por los hombres, casi siempre casados, con la vida tan dura que le tocó vivir. Elisa no se da cuenta de que todas las elecciones construyen la realidad que vive, desde hombres casados hasta la autoestima y respeto por ella, que hoy transmite a su hija.
hablándole mal de los hombres y quejándose de ser usada y abandonada por ellos. Elisa reproduce las tareas inconclusas con sus padres, lo que aprendió de sí. El derecho a ser importante, protegida, respetada, sentirse confiada en crecer y tener lo que ella necesita, acompañada y respaldada. Las creencias aprendidas de falta de protección, presencia amorosa y cuidados hacen que veamos el mundo sin esos nutrientes. Ella los anhela y los desea más que nada en este mundo, pero no están dentro de ella. Se siente una persona menos valiosa que las demás por ser hija de un alcohólico y por todas las carencias de su infancia. Ella no se siente orgullosa de sí. Está deprimida por la vida que le tocó, sin darse cuenta de todo lo que eligió. La primera que se abandona es Elisa. Abandona a su hija perdiendo la oportunidad de darle una vida diferente y sanar a su propia niña interior por medio de su hija. Elisa se abandona cuando permite que la usen y no pone límites de respeto con los hombres. Elisa se abandona cuando no va al médico, no se da espacios, no cuida su salud, vive un abandono crónico y así le enseña a su hija que la vida se padece, que ella la sustituirá en la carrera de la vida. ¿Cómo haría Elisa para dejar de ser gobernada por la personalidad herida? Lo que le fue negado, el derecho a ser valiosa, a sentirse segura y protegida por un adulto, a crecer con confianza de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho a una presencia adulta que le dé límites, estructura, confianza y afecto para crecer, sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Elisa puede salir de ese círculo donde parece estar atrapada en la medida en que se mire, en que se perdone por reproducir los lazos de dolor y lo que ha hecho para ser amada. Elisa necesita creer que es capaz de cambiar su realidad y mirar sus necesidades aprendiendo a llenarlas con respeto y conciencia. En la medida que deje de abandonarse como lo hicieron sus padres, se mandará un mensaje muy distinto. Necesita restablecer al padre perdido, ausente, que le negó la posibilidad de límites, estructura y responsabilidad. Es fundamental poner a ella y a los otros límites de respeto. Restablecer al padre perdido es darse protección, compromiso, respeto por sus necesidades, acompañamiento en sus proyectos. Las palabras clave para Elisa es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo, responsabilizándose de las realidades que construye. Esa es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad abandonada y no abandonarse ella misma. Cuéntenme, ¿se identifican con Elisa? Permiso sanador. El permiso sanador que te debes dar si tienes la herida de abandono. Permiso a crecer y dejar de ser niño. El intento desesperado de encontrar el amor, de que llegue a tu vida esa persona que no te abandonará y se comprometa, no resolverá el problema de fondo. Buda decía, somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos construimos la realidad. Una persona que piensa que es poco valiosa, que no merece ser querida y se rechaza, aunque llegue alguien que la ame, ella tendrá actitudes negativas que enseñarán al otro cómo debe ser tratada. En la dinámica de todos los días transmite ese poco respeto a ella y esa falta de compromiso con su bienestar hasta que el otro termina viéndola como ella se ve. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo tratarnos, con los límites, la comunicación, la manera en que nos respetamos y respetamos a los otros. Nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo tratarnos. Tengan esto muy presente si están en ese camino de transformar sus heridas.
No tenemos cómo recibir lo que no está en nosotros. Por eso, la sabia y trillada frase: para que te amen, ámate primero tú. Es una verdad que no entendemos a fondo. Comprométete contigo para dejar de aplicarte este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiará, atrayendo mejores realidades. Ahora, el veneno y el antídoto para sanar esta herida. El veneno en la herida de abandono es olvidar tus necesidades e ignorar el valor por ti. Tener relaciones de dependencia. Sentirte un niño o una niña incapacitada para la vida. Sentirte una víctima de las circunstancias. Cuando abandonas tus sueños. Cuando permites abandono y abuso. Decir y no hacer, aferrarte a la incongruencia. El veneno de la personalidad son esos hábitos que refuerzan la posición de dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil. Dejar de elegir lo que hicimos tantos años es un proceso de paciencia y amor propio. Todas las victorias cotidianas son antídotos para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y festejarnos, aunque al día siguiente vuelvas a inyectarte el veneno. La sanación y la transformación de las heridas, como ya lo dijimos cuando estábamos hablando del antídoto para la herida de rechazo, es un trabajo de todos los días. Entonces puede que hoy uno lo haga muy bien y mañana otra vez esté hablando feo, pero al día siguiente vuelvo y lo intento. Hay que entender que no es una cosa mágica, por eso muchas personas se decepcionan del proceso de sanación, que el libro no me sirvió, que el terapeuta, que la constelación, que los registros, que el péndulo, que vea, yo hice todo y no sané, porque es que se le está olvidando que es un trabajo diario. Ya nos lo dijo en el primer capítulo, todo lo que tiene vida todo el tiempo está evolucionando. Todo el tiempo está creciendo y aprendiendo. Entonces no se desesperen y vivan su proceso de sanación todos los días. Van a haber días fáciles y van a haber otros difíciles, pero ya van a ver que a medida que ustedes se comprometan con el proceso día tras día, ya va a ser más llevadera la vida. El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Si tienes la herida de abandono, empieza a reconocerte. El antídoto: inyecciones efectivas a mi personalidad herida. Compromiso con lo que siento, digo y necesito. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplinas que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Súper importante, bajarle a la queja, dejar de creer que todo está mal. El antídoto es sentirte el o la mejor padre, madre para ti. Desarrollar la capacidad de respetarte, comprometerte contigo y amarte. Cuéntenme, mis queridos, en los comentarios. ¿Se identifican con esta herida de abandono? Y una última pregunta que les dejo. ¿Qué están haciendo hoy por ustedes?